el tema que vamos a abordar es un tema muy importante para nuestro país y para la democracia, obviamente. En un país con democracia se requiere tener administración de justicia rápida, efectiva, eficaz, eficiente, predictible, porque eso es lo que señalan no solo las bases de una sociedad organizada y constitucionalmente orgánica como es en nuestro país. Y por eso que cuando hablamos del Poder Judicial, en medio de tantas vicisitudes, dificultades y problemas, nosotros queremos buscar el esclarecimiento de cómo un país administra su justicia y cómo de esa manera garantiza democracia. El Poder Judicial va a renovar en las próximas semanas justamente sus niveles jerarquizados, ¿no?, dentro del ámbito jurisdiccional del Poder Judicial, y básicamente la Corte Superior de Lima, que es la de más presencia y de más actividad jurisdiccional por la carga procesal que contiene, está justamente con candidatos dentro de la Corte Superior, de jueces superiores que aspiran a ser presidentes de este importante estamento del Poder Judicial. Y por eso que hemos invitado a uno de esos candidatos, al doctor Ángel Romero Díaz, magistrado con más de 32 años en el ejercicio de la judicatura y en este caso en el Poder Judicial, y darle la bienvenida, por cierto, para empezar, digamos, antes de la señal de TV Perú, hacer su presentación. Bienvenido a Radio Nacional, doctor Ángel Romero Díaz. ¿Cómo está? Buenos días a todos ustedes, a su radioescucha, señor Cuquín. Para mí es grato estar con ustedes en esta mañana, que empezamos la semana con mucho dinamismo. Me parece muy bien. 32 años de vida judicial, ¿no es cierto?, como magistrado. ¿Cómo empezó usted? Bueno, empezamos como juez de paz no letrado en Miraflores y luego en Surco, por ahí, por el año 80. Luego en el año 82 ascendimos al cargo de juez del 10º Juzgado Civil. En aquella época, quien nombraba luego de una evaluación a nivel del Consejo Distrital de la Magistratura, se mandaban ternas al Poder Ejecutivo y quien decidía era el presidente de la República. En aquel entonces el arquitecto Fernando Belaúnde tuvo a bien designar juez del 10º Juzgado Civil de Lima. Bien, ahora, y posteriormente, ya que para terminar con esta suerte de biografía, en el año 1989 ascendí al cargo de juez superior de Lima. Ahí en este caso en la terna tuvo a bien designar el presidente Alan García. Bien, en los últimos días se han escuchado situaciones un poco complicadas, ¿no es cierto?, la relación entre el judicial, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. Se han intercambiado algunas frases un poco hirientes, aparentemente se habría superado el incidente en un encuentro entre el ministro de Economía y el presidente de la Corte Suprema. Simultáneamente, y por eso acá tengo en mis manos la reseña. Amigos, nos vamos gracias a la plataforma de noticias hasta la cabina de Radio Nacional con don Alberto Cuquín. Adelante. Muchas gracias, Jennifer, muchas gracias, amigos de TV Perú. Justamente estamos aquí en nuestros estudios de Radio Nacional para una entrevista a propósito del tema Poder Judicial, un tema que es recurrente en la opinión pública nacional, y justamente porque se van a hacer los relevos correspondientes vía elecciones internas en el Poder Judicial, justamente en la Corte Superior, que es la corte más importante de la judicatura, del ámbito jurisdiccional de nuestro país, y hemos invitado a uno, porque vamos a invitar al otro también, seguramente candidato, el doctor Ángel Romero Díaz, un abogado y además magistrado del Poder Judicial de 32 años de vigencia. Él nos decía ya sobre cómo ha sido su historia profesional como juez y como magistrado, pero yo quería darle no solo la bienvenida ante los amigos de TV Perú, sino además preguntarle sobre este 6º Congreso Nacional de Jueces que se llevó a cabo en la ciudad de Ica. Buenos días a todos los amigos televidentes de Radio TV. Efectivamente, en Ica se llevó a cabo el Congreso, que es una costumbre muy sana y democrática que se viene de muy antigua data, a efectos de agrupar a todos los jueces en la que se va a tratar la problemática, la dinámica en que debe actuar y desarrollarse la administración de justicia. Es un encuentro presidido inclusive por el propio presidente de la Corte Suprema, en este caso la presidió el doctor César San Martín, con delegados de las 31 cortes de Se Lima. tomaron 10 acuerdos, ¿correcto? Sí. 10 acuerdos que yo lo tengo acá, se publicaron. Sin embargo, la pregunta es esta, y es la pregunta clave, digamos, en la entrevista.
Doctor Ángel Romero, ¿por qué quiere usted llegar a ser presidente de la Corte Superior? Que cuando a lo largo de los últimos tiempos a todos los ciudadanos se nos ha dicho que se van a hacer cambios importantes a fondo en la administración de justicia, sin embargo todavía tenemos serios problemas y la opinión pública aún está sensibilizada con el Poder Judicial. Bueno, en principio es una respuesta fraterna a la convocatoria hecha por varios colegas de la Corte Superior de Lima, tanto a nivel de jueces superiores, jueces especializados, jueces de paletrados y los propios trabajadores, en las cuales están advirtiendo que lo que se desea es que la Corte Superior entre a la modernidad de manera inmediata, ¿no? Y están tomando en cuenta mi trayectoria, evidentemente, durante estos 32 años en las que hemos nosotros capitalizado una serie de experiencias que inclusive le hemos tratado a nivel académica cuando hemos estudiado un examen, curso de gerencia, de gestión, de recursos humanos, en fin, que ya en su momento lo hemos aplicado. Cuando yo me reincorporo al Poder Judicial en el año 2004, porque hubo un espacio en el cual a raíz de la ruptura de la democracia en el año 92, el señor Fujimori cesó a muchos magistrados, entre los cuales me encontraba yo, cuando me he reincorporado, en mi sala, aquella cuarta sala civil, muchos recordarán que resolvimos 10.000 apelaciones. Era todo un récord, porque utilizamos mecanismos de adecuada gestión en el despacho, ¿no? La lacra de la corrupción, doctor Ángel Romero Díaz, infesta todos los órganos del Estado prácticamente, y el Poder Judicial no es la excepción. De llegar usted, digamos, como candidato a la presidencia de la Corte Superior de Lima, ¿cómo piensa, digamos, luchar contra esto? Bueno, efectivamente es una lacra y nosotros tenemos una fuerte decisión de rechazar la corrupción al interior del Poder Judicial, pero hay que advertir una situación que es sumamente importante. Aquí tiene que haber una interrelación en muchos organismos, en especial en el Colegio de Abogados de Lima, porque nosotros recibimos las demandas, nosotros no creamos de oficio demandas y el Colegio de Abogados tiene que también dar una permanente mecanismos de ontología forense a los colegas para que no presenten demandas que aparentemente pueden tener la razón, pero que en el fondo son pretensiones que no van a tener un éxito. Entonces, también forma parte de esta cadena de anticorrupción los señores abogados, porque no es posible que también existan prácticas inadecuadas que generan que los justiciables pierdan los procesos. Hay, fíjense ustedes, casos que se han dado en que por inactividad de la actividad abogadil, muchos casos quedan sentencias consentidas porque no apelaron. Muy bien, amigos de TV Perú, muchísimas gracias por el pase. Nosotros vamos a continuar con nuestro invitado aquí en cabina de Radio Nacional, gracias a la plataforma de noticias. Y Jennifer, un saludo para todos los colegas de TV Perú y en particular a nuestro amigo siempre coordinador permanente todas las mañanas, a don Gregorio Goyo Falconi, que está atento siempre con todas las inquietudes nuestras y de ellos, y obviamente a Pepe Vargas, que siempre dirige todo un equipo profesional a través de TV Perú, el Instituto de Radio y Televisión de nuestro país. Muchísimas gracias, Jennifer. En cualquier momento nos volvemos a enlazar. Muy buenos días. Sí, muy buenos días, muchísimas gracias. Ahora nos toca a las 8:44 de esta Doctor, mañana. a ver, vamos a ver, ¿cómo va usted a reducir la carga procesal, por ejemplo? Porque hay un gran problema, y usted lo sabe, es el presupuesto. Hoy Así mismo es, están ustedes así pidiendo que se cumpla la ley orgánica del Poder Judicial en lo que se refiere desde hace 20 años, ¿no es cierto?, a la homologación remunerativa de los magistrados, que han, me imagino, a la hora de un reembolso, sí que se cumpla la ley, van a usted recibir, le vamos a decir, provecho, señor magistrado, ¿no es cierto? Porque van a recibir 20 años que no han dejado de percibir una buena cantidad. Bueno, pero es un derecho que está dormido, ¿no? Está letargado por el Poder Ejecutivo y si es así, en buena hora. Porque hay que tener en cuenta de que el magistrado, su único ingreso es el sueldo que recibe mensualmente. Nosotros estamos prohibidos de tener otra actividad, lo cual es lógico y coherente. Lo único que podemos hacer es enseñar en universidades y también de manera limitada. De tal forma que ese es nuestro límite, nuestros sueldos. De ahí nosotros tenemos que pagar, pues, obviamente nuestras necesidades naturales y familiares, pero también tenemos que estar constantemente preparados, maestrías, doctorados, diplomados, etcétera, que salen de nuestro peculio. Y las becas, tratar de conseguirlas, indudablemente que sí, pero esos son, obviamente, en un universo, vienen a ser lo menos. Pero la figura, en lo que concierne a su pregunta específica de cómo vamos a hacer el tema de la descarga procesal, vuelvo a incidir. Esta es una cadena que nace de los justiciables asesorados por un
buen o mal abogado. Si nosotros advertimos que existe predictibilidad, que es uno de mis lemas en lo que se refiere a que exista seguridad jurídica bajo la premisa de que casos iguales tienen que resolverse de manera idéntica, no es posible que los colegas pues digan, bueno, vamos nosotros a presentar esta demanda sabiendo cómo se resuelve ya. Eso significa seguridad jurídica y eso va a evitar también que exista una elevada carga procesal. Esa Pero ahora, jurisprudencia, sí. perdón, ¿esa jurisprudencia está registrada? Pero claro, nosotros hacemos plenos jurisdiccionales. La idea nuestra es crear un centro de investigaciones de la Corte Superior de Lima. Ya existe el centro de investigaciones de la Corte Suprema, que es a nivel nacional. Nosotros queremos hacer un tema focalizado, el centro de investigaciones de la Corte Superior de Lima. ¿Para qué? Para los efectos de poder establecer predictibilidad en nuestras decisiones. ¿Y qué pasa con el grado de credibilidad que tiene o no tiene en muchos de los casos el Poder Judicial cuando vemos que salen casos de secretarios de juzgado o jueces, ¿no? Que los pescan infraganti cobrando una cantidad de dinero para, digamos, inclinar la balanza a favor de uno de los, integrantes de un caso? Y muchos de los casos, por decirlo de alguna manera, son gente que va a hacer un proceso porque han sido afectados y terminan ellos siendo los procesados, ¿no? O sea, ¿qué se hace en ese sentido? ¿Se ha perdido credibilidad? Bueno, es lamentable que en casos aislados ello ocurra, es lamentable y nosotros rechazamos, como reitero, cualquier acto de corrupción. Pero también hay que sancionar al corrupto, porque en este asunto bilateral hay un corrupto y un corruptor. No hay corruptor sin corruptor. Así es. Entonces, vuelvo de nuevo, Colegio de Abogados, claro. Atención. Pongan atención, no le carguen todo el dado a los jueces. También existe, ¿por qué, por ejemplo, el Colegio de Abogados no hace una suerte de base de datos de aquellos abogados que realizan actividades de defensa que son negligentes? Uh-huh. Así como a nosotros nos ponen una papeleta y existe una data, ¿no? Ángel Romero, señor Cuquín tiene tantas papeletas, uh-huh. Muy bien, entonces también a los abogados, sí, pues. Abogados también. Entonces, reitero, pero esos son casos aislados. Tenemos nosotros que tener en cuenta que el Poder Judicial ha sentenciado a Abimael Guzmán y no ha tenido ningún temor ha sentenciado a un expresidente de la República. Pero hay que hacer mucho más transformaciones, ¿no? Pero por supuesto, obviamente. En el tema de la modernidad nosotros queremos utilizar todas las herramientas que nos da la informática. Basta ya de expedientes cocidos. Pero por supuesto. ¿No es mire, nosotros tenemos un reto que es en estos momentos el nuevo Código Procesal laboral, donde la oralidad es lo más importante. Ahí va a desaparecer los expedientes con hilo, con... parte del presupuesto del Poder Judicial es comprar hilos y dedales y agujas, ¿no? ¿No? Bueno. También, claro. A veces uno llega y dice, creo que me he confundido, ¿esta es una sastrería? No. Y es el secretario de juzgado cosiendo. Se cosen expedientes, pero a eso avanzamos. Sí, pues. El nuevo Código Procesal Laboral ya trae oralidad pura. Ojalá. Y además la reducción de los plazos y por consiguiente la carga procesal. ¿Quién es un contendor? Bueno, democráticamente porque todos somos amigos, todos somos hermanos en la lucha, todos actuamos con absoluta buena fe. Somos 6 candidatos. Seis candidatos. Está el doctor Iván Sequeiros, el doctor Arce Córdoba. Lo que más fuerza tiene es usted, ¿quién más? Bueno, todos tenemos, ¿no? Democráticamente todos. Modesto para reconocer. Realmente tengo el apoyo, calculo, de unos 45 colegas. En fin, o sea, es un tema... ¿Cuántos magistrados integran? Somos 109. La Corte Superior de Lima, los que votamos son 109, que es un tema que yo creo que también tiene que democratizarse, porque el juez de paz letrado, el juez especializado no vota en la elección de quien lo va a administrar. Entonces, creo yo que tiene que avanzarse a una democratización tanto a nivel nacional, de que todos los jueces voten por un futuro vocal presidente de la Corte Suprema. Sí. ¿Qué día es la elección? El día 6 de diciembre. 6 de diciembre, o sea, ya estamos casi cerca. Sí, estamos casi cerca. Bueno, ahora, y usted, digamos, con ánimo constructivo, evidentemente, claro. Con el que, digamos, el otro candidato de igual fuerza, podríamos sentarnos aquí a dialogar. Pero claro, como le digo todo. Diálogo, que no sea un debate, sino un diálogo constructivo en aras de... ¿Cuándo es la elección? El 6 de diciembre. El 6 de diciembre, sí. Podríamos convocarlo de repente para el próximo sábado a los dos candidatos. Claro, somos 6 en realidad, ¿no? O pueden ser la mayoría los que quieran venir. Para un diálogo, porque los magistrados del Perú tienen que dar una demostración no solo de tolerancia, también de acción democrática en firme, de entender las cosas como realmente quieren los ciudadanos, porque ellos cuando administran justicia, administran en nombre del pueblo. Así es, ¿no es cierto? Y nosotros nos debemos al pueblo, y estas clases de reuniones o entrevistas que nos hacen,
es para que la comunidad, la sociedad, quien nos debemos, sepa cómo se desenvuelve un magistrado. Claro. Y muchas veces un magistrado, como escuché ayer, se ingresa al despacho temprano y tal vez no se sabe cuándo. Bueno, eso es cierto. Como el periodista, pues. Eso es cierto. El periodista, ¿no? Entonces está y tiene que llevar muchas veces en su carga procesal, lo tiene que llevar a su casa. A la casa, a ¿Qué trabajar sábados y domingos. ¿Qué pasa, doctor, por ejemplo, en los casos de magistrados que tienen que actuar con la ley en la mano y se arriesgan a que haya venganza contra ellos? La doctora que metió a la cárcel a Lunarejo, Fernando Ceballos, andaba sí, igual creo, por lo menos es lo que tenemos conocimiento, en mototaxi ahí en su región, en la selva. Y ahí el caso específico de una juez que la quisieron linchar en Cajamarca hace unos años, ¿no? La arrastraron porque supuestamente había dejado de libertad a un violador, un chico de 15 años, y finalmente la jueza hizo todo lo posible para que la cambien porque tenía amenazas y todo el tiempo, y continúa allá. Entonces, ¿cuál es la garantía que tienen los jueces para poder desarrollar bien su trabajo sin que se les proteja prácticamente? Claro, en los casos concretos tiene que haber pues una absoluta capacidad de protección para el magistrado, ¿no? Eso es indudable. Fíjese, yo le digo una cosa, si me permite, por ejemplo, acá en Lima eso tiene que desaparecer. Acá en Lima, juzgados de la periferia, Ate, San Juan de Lurigancho, hay juzgados en que lo depositan al detenido, ¿no es cierto? Y este detenido se queda sin ninguna seguridad. Entonces no hay ni calabozos. Entonces Sí, a veces cuando emiten una sentencia, el juez tiene que llevarlo enmarrocado, el mismo juez, hasta la Doctor Ángel Romero Díaz, juez superior, candidato a la presidencia de la Corte Superior de Lima, chiclayano de nacimiento y de una vena norteña como la que tienen los lambayecanos, y por eso lo vamos a despedir con una marinera, la chiclayana. ¿Es cierto? Gracias. ¿Le recuerdo usted algo? Pero por supuesto, mi tierra es linda. Yo soy bien ferreño.